Estar juntos es un comienzo. Mantenernos juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Presentamos Hablemos Pues. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito. Buena introducción. Saludos, bienvenidos, ¿cómo están? Este es el programa Hablemos Pues, una vez más, encontrándonos con cada uno de ustedes. En esta ocasión, su servidor Isaac fuera del estudio, pero a la distancia, con todo mi aprecio y cariño, primeramente para ustedes, quienes nos siguen en nuestras diferentes redes sociales, y especialmente pues a mis dos amigos Eduardo y Saúl. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta hora. Bienvenidos también, ¿cómo están? Muy bien, Isaac, Saúl, un placer estar nuevamente en su programa Hablemos Pues, con esta situación atípica de no estar los tres compartiendo, pero siempre en sintonía para poder hablar de temas de interés nacional. Un gusto saludarles, Isaac y Eduardo, aunque atípico, pero con la pandemia esto se volvió la normalidad. La normalidad. De hecho, la tecnología. Varias empresas y gobiernos se quedaron funcionando en ciertas áreas. Sí. De esta forma. Sí. Así que aprovechemos para no perder el contacto con el pueblo hondureño. Así es. Muy bien, creo que comienzo yo, ¿no? Con el tema. O Eduardo. Como quieras, Isaac. Si quieres, empiezas desde la esperanza. Tenemos esperanza desde la esperanza. Tenemos esperanza desde la esperanza para nuestra nación. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Hoy quiero hablarles acerca de Jesús en la política, y es que he escuchado a mucha gente decir que Jesús nunca habló de política, que Jesús no fue político. Sin embargo, hay que entender la política como no solamente ese arte de gobernar o el hacer el bien o de buscar el bien, pero la política y la ética de Jesús tienen que ver con el cristianismo, y la política tiene que ver con el arte de gobernar. Y si hay algo que Jesús y Dios mismo enseñó desde el inicio, desde el Génesis, nos instruyó a gobernar. Cuando le delegó especialmente, por ejemplo, en la Escritura habla que le delegó a Adán y Eva multiplicar, fructificar y gobernar. 3 mandatos específicos que Dios registra en la Escritura que le dio a Adán y Eva: multiplicar, fructificar y gobernar. Entonces, cuando estamos hablando de gobernar, estamos hablando de la decisión intrínseca de hacer política y de hacer buena política. Entonces, ahí hay un ejemplo. También, hasta cierto tiempo, hasta cierta época, Dios gobernaba sobre los seres humanos, hasta que los israelitas le dijeron que querían ser gobernados por un rey, así como eran gobernadas las demás naciones. Y es cuando surge la elección por parte del pueblo de un rey, y nace Saúl, el primer rey de Israel. Pero luego Dios decide seguir con ese deseo de los israelitas de ese tiempo, y entonces nombra a David como un gobernante. Ya el primero era uno elegido por los hombres, pero el segundo era uno elegido para gobernar la nación por Dios mismo. Y así podemos ver entonces cómo Dios empieza a hablar acerca de gobierno, y el interés más grande que Dios ha tenido es que el hombre tenga la capacidad primero de autogobernarse, para también saber gobernar a los demás. Cuando hablamos de política, hablamos del bienestar, del bien común. Y hay un versículo bíblico que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso se parece mucho a la política, porque la política busca el bien común de los demás, del prójimo. Entonces, alguien que hace buena política desde la perspectiva del diseño de Dios de gobernar, buscará el bien común para los demás. Eso es hacer buena política.
A Jesús, por ejemplo, cuando estaba en la tierra, se le condenó por un tema político. Y de hecho, los fariseos le decían a Pilato que Jesús se había constituido como rey de los judíos, y entonces que aquel que se constituía en rey era enemigo del César. Y le decían, si tú lo sueltas, te constituyes en enemigo del César. Entonces, ellos armaron toda una estructura alrededor de una artimaña política para poder deshacerse de Jesús, aunque todos sabemos que el propósito era que Jesús llegara a la cruz. Pero a Jesús se le acusaba, por ejemplo, de temas políticos, de ir en contra del César, de ir en contra de la nación, etc. Pero Jesús nos dio muchas enseñanzas acerca del gobernar. Nos enseñó que debíamos orar por nuestros gobernantes. Nos enseñó que debíamos someternos a nuestros gobernantes. Y esto de que precisamente estaba bajo un régimen totalitario, porque era el régimen romano sobre los judíos, pero aún así, Dios a través de Jesús envió a que orásemos por las autoridades, pero sí dejó muy claro y dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué constituye eso? Constituye el hecho que todo aquello que vaya en contra de Dios, en contra de su principio, en contra del prójimo, no se debe de obedecer, se debe de desacatar. Entonces, surge la pregunta, ¿podemos nosotros desacatar una autoridad totalitaria? Si esa autoridad totalitaria va en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de la nación, en contra del prójimo, sí se puede desacatar. A manera de introducción, quería hablar sobre este tema, así que no sé si quieren compartir. Excelente. Eduardo. Bueno, yo creo que hemos venido tocando en programas anteriores, de alguna manera colateral, Isaac, Saúl y amigos, estos temas, ¿no? Es decir, el hecho de que los cristianos se involucren y hagan oídos sordos a esos cantos de sirena que le dicen manténgase alejado. Pero más que opinar, yo quisiera hacer una consulta aquí a Saúl, a Isaac. ¿Qué hay detrás de estos llamados a la no participación? Es decir, ¿qué hay detrás de estos llamados a que los cristianos no se involucren? Estos falsos mensajes de que Jesucristo no convivía con la política. ¿Qué habrá detrás de todo esto, Saúl, Isaac? Si es algo que está claramente establecido y escrito en la palabra. Creo yo que, tratando de responder, ya Isaac nos profundizará en el tema. Creo yo que ha sido basado en el tema de que la política, como lo hemos hablado, en sí es limpia, es noble, es buena, si se ejerciera tal cual como está establecido. Pero el punto es que los políticos son los malos, no la política. Y hay de países a países. Sabemos que vivimos en Latinoamérica, pero hay países en Latinoamérica donde la política es más limpia que la de Honduras. Tal vez no nos vayamos a países primermundistas, como el caso de Estados Unidos, que no viene siendo Latinoamérica, pero sí son países primermundistas. Pero podemos hablar de un Mujica en Uruguay, que dio cátedra, a mi opinión, de cómo ser una persona bastante íntegra y bastante limpia a nivel de su puesto político y de su puesto de gobernanza. Entonces creo, si hablamos de manera particular de nuestro país, que es el tema que nos atañe, es que los gobernantes han sido muy sucios y han ensuciado la política. Entonces, al verse, creo yo, creo que por ahí va la línea, que es un terreno bastante sucio y el que se mete ahí con buenas intenciones, si quiere llegar, se tiene que ensuciar. Antes de pasarte la palabra, Isaac, y digamos haciendo una valoración de lo que dijo Saúl, si partimos de esa premisa, de alguna u otra manera todos los temas están involucrados con aspectos negativos, la empresa privada, la sociedad civil, las propias iglesias que hemos visto escándalos, es decir, no hay una pureza 100% en ninguna de las actividades de la vida. No será más bien, y aquí sí le devuelvo la pelota a Isaac. Pero sí podría, no hay un lugar donde haya pureza al 100%, pero sí podríamos decir de repente que hay un lugar donde hay bastante impureza al 100%. Pero
entendiendo que en la política es donde se toman decisiones más trascendentales y que afectan el día a día, ¿no será más bien que estos llamados tienen como objeto mantener a los buenos ciudadanos, a las buenas personas, alejados de la intervención política y se mantiene ese status quo que tan corrompido tiene la sociedad, Isaac? Bueno, yo creo que es muy interesante tu pregunta, Eduardo, y si hay algo que hemos perdido a través de los años y muchos años, se han cometido errores. La iglesia ha cometido errores y eso hay que aceptarlo y reconocerlo. Desde el principio, cuando Constantino hizo la iglesia parte del Estado, ese fue un error, porque ya adquirió algunos matices de dominio y donde la iglesia comenzó a involucrarse en los asuntos del Estado. Y por esa razón es que, de hecho, para los cristianos evangélicos o católicos, o más cristianos evangélicos que católicos, se les ha enseñado que no deben involucrarse en los asuntos, y usan este verso bíblico, que el que milita en las cosas del Señor, dice, no se debe de mezclar en los asuntos de este mundo. Entonces, partiendo acerca de ese verso bíblico, mucha gente lo usa para excusarse y decir que no debemos involucrarnos en los asuntos políticos partidarios o en los asuntos políticos de decisiones importantes en un país. Entonces, lo usan como un pretexto ese verso bíblico para que la gente no se interese en los asuntos de la nación, cuando Cristo mismo enseñó que debíamos de interesarnos en los asuntos de la nación. De hecho, dijo, vosotros sois la sal del mundo. ¿Y la sal para qué sirve? Para dar sabor, para preservar, para conservar. Entonces, él hizo ahí una metáfora, una comparación, y dijo, ustedes son la sal, para conservar la nación, para darle sabor a la nación. Entonces, se ha usado como excusa, y diría yo, un método escapista, porque muchos cristianos están esperando la segunda venida de Cristo para escaparse de los asuntos que nos involucran en este mundo. Entonces, cuando usan este verso bíblico, que el que milita en las cosas del Señor no debe de involucrarse en los asuntos de este mundo, yo pregunto, ¿cuáles son los negocios de este mundo? Pues en ningún momento está diciendo la política. Los negocios de este mundo son la corrupción, la injusticia, la impunidad, el homicidio, el asesinato, todo aquello que conlleva a una cultura antirreino del reino de Dios. Todo eso son los negocios de este mundo, el cohecho, el falso testimonio, todo lo que conlleva a no demostrar el amor a mi prójimo y el bienestar a mi prójimo. Entonces, esos son los asuntos de este mundo. El robo, el contrabando, qué sé yo, tantas cosas que podemos mencionar. Esos son los negocios de este mundo. Cuando dos se ponen de acuerdo para poder hacer algún negocio sucio, esos son los negocios de este mundo, pero en ningún momento la Biblia dice que la política son los negocios de este mundo. Los negocios de este mundo son el pecado manifiesta, son las obras de la carne también, que habla cuáles son las obras de la carne en el libro de Gálatas. Entonces, desde que vinieron, por ejemplo, en el caso de Honduras, desde que vinieron los norteamericanos, los misioneros norteamericanos, a quienes bendecimos y estamos agradecidos porque vinieron a presentarnos un evangelio, ellos no se involucraban en los asuntos políticos de la nación porque ellos no eran hondureños. Entonces, ellos comenzaban a enseñar aquí en Honduras, esos primeros misioneros norteamericanos y europeos, que los cristianos también no debían de involucrarse en la política, porque ellos no lo podían hacer como extranjeros. Hemos perdido mucho. Hemos perdido lo que se conoce como los 7 pilares. Los cristianos dejamos de participar en la economía, dejamos de participar en la política, dejamos de participar en las artes, dejamos de participar en la educación, dejamos de participar en los medios de comunicación. Entonces, vino una fuerza contraria y aquellos, como nosotros dejamos un espacio, entonces los malos han tomado los espacios en la clase política y son los malos los que están participando. Los que no conocen
cómo gobernar a la manera de Dios. Y no estoy hablando de que la iglesia sea parte del Estado, no, estoy hablando de manera individual. Yo, Isaac Zelaya, cristiano, con principios que procuro seguir cada día en mi vida, y si tuviese la oportunidad, como Saúl, como tú, Eduardo, de poder servir a la nación, lo haría con principios, no como iglesia, no como la iglesia institucionalizada, porque el Estado debe de ser laico, pero no le podemos quitar el laicismo o la laicidad a las personas que confiesan o tienen una confesión de fe. Yo Totalmente quisiera, de acuerdo. Me apunto ahí en esa participación, Isaac. yo quisiera hacerle una pregunta a Saúl. ¿A usted cuál es la formación en un partido de fútbol que le gusta más? ¿4-4-2, 4-3-3? Depende, si somos malos todos, entonces 4, 5 en la media cancha y solo uno arriba. Bueno. Pero si somos buenos, entonces ahí sí, otra formación, un 4-3-3. Partamos de que 4 atrás es el número. Ajá. Estamos hablando de defensas. 4 defensas, 4 volantes, Dos y 2 ofensivos. delanteros, o puede cambiar. Y voy a hacer una analogía. ¿Usted se imagina, Isaac, Saúl, que en un partido de fútbol esos 4 defensas se aparten del campo, se busquen las orillas y le dejen el camino libre a un Mbappé, a un Benzema? Le voy a ahondar en lo que creo que usted a quiere un Araujo. darnos a entender. Si dicen los 4 defensas, los delanteros están planchando y no anotan goles, si ellos son malos, yo también, ¿para qué voy a estar luchando? Me hago un lado mejor. Mire, yo le digo algo. ¿Qué equipo podría resistir si la defensa se va de un lado? Y es lo mismo en la sociedad. Si los buenos, como estaba bien explicando Isaac y acaba de confirmar Saúl que se apunta, si los buenos no se involucran, no va a pasar nada, o por lo menos no va a pasar nada bueno, pues. Pero ahí van a estar los mismos alcaldes, los mismos diputados, los mismos presidentes. Es decir, le vamos a dejar el espacio. Y hay un principio físico que yo aquí he dicho muchas veces. Todo espacio es ocupado por materia, buena, mala, hedionda, pulcra, todo espacio, así, donde ve usted va al ministerio, ahí siempre va a haber un funcionario, donde vea una silla, ahí va a estar alguien. ¿Cómo es posible que los que tienen principios morales y principios cristianos, que no es que somos perfectos, Saúl, Isaac, nos equivocamos, pero tratamos de hacer las cosas bien, cómo es posible que no nos vamos a involucrar? De acuerdo. Isaac, seguro que recuerda perfectamente una eminencia en Estados Unidos que era conocido como el pastor de presidentes, y aún al día de hoy sigue siendo una persona muy bien escuchada a través de las redes sociales, y es el caso de Billy Graham. Su hija ha llevado esa faena muy, muy buena, porque el hombre, aunque era una persona que llegaba a los estratos de alto nivel de Estados Unidos, tanto así como presidentes, el hombre no le sobaba la leva. El hombre iba de frente a compartir la palabra de Dios tal cual Jesucristo lo hubiera hecho si hubiera estado frente a esos presidentes. O sea, realmente tenemos una imagen reciente de alguien que lo ha podido lograr a nivel de un país primermundista. Y le agrego otro nombre, el reverendo Jesse Jackson, por ejemplo, ¿no? Es decir, demócrata que ha tenido una amplia y dilatada actividad política en Estados Unidos. Así que yo no le veo, digamos, contradicción en esa actividad cristiana. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, vamos, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, personajes que antes de involucrarse en la política tenían un nombre. Se involucraron en la política siendo parte prácticamente directa o indirectamente bajo la mesa del gobierno en Honduras, y se han puesto como voceros del gobierno prácticamente y aplaudiendo las picardías del gobierno. Entonces cría fama y échate a dormir, y por esa fama que han creado personalidades del catolicismo como el cristianismo, hoy en día muchas personas dicen, si yo me meto, no pudieron aquellos con la presión mala y negativa, ¿qué voy a poder yo? Solamente le estoy planteando la realidad. Puede ser. La realidad, No es un eminencias del catolicismo como el cristianismo evangélico. Este es un asunto muy delicado, y realmente si hay alguien que sienta el llamado de participar en política partidaria, porque yo divido la política
en política ciudadana y la política partidaria, que son dos cosas totalmente diferentes. De acuerdo. Pero si alguien siente el llamado de hacer política partidaria, tiene que estar plenamente seguro. Hay un concepto que se maneja y le dicen a los cristianos, no se mete en la política porque el poder corrompe. Es cierto, puede llegar a corromper el poder, pero realmente cuando alguien llega a tener poder y se corrompe, únicamente manifiesta lo que ya tenía en su corazón. Sale a la luz en ese Lo que en esencia era. Lo que en esencia era. Entonces, creo que necesitamos ser más educados sobre este tema. Todos como ciudadanos. Yo el otro día estaba pensando de que, bueno, como se eliminó la clase de cívica, moral y cívica, ¿verdad?, en las escuelas, que por lo menos en los últimos 3 años de escuela o de colegio se pudiera tener una clase basada en ciencias políticas, en la participación política, que la gente pueda tener educación, porque a falta de educación es que perecemos. La nación perece, se descontrola, pierde su orientación a falta de educación, y debemos ser educados. La iglesia debe ser educada. Yo admiro y celebro, por ejemplo, la razón social de la Iglesia Católica. Tienen un libro así de grueso, y la razón social de la Iglesia Católica está escrita, lo tienen bien definido. Nosotros lo tenemos únicamente, no tenemos un manual, no tenemos un libro, pero la razón social de la Iglesia Católica está muy clara y está muy centrada en lo que debe de ser el ciudadano en la participación de los intereses de la nación. Así que necesitamos ser educados, ser formados sobre este tema. Excelente. De acuerdo, Isaac, interesantísimo este tema. Nos vamos a una pausa para regresar con el bloque correspondiente a la política, y vamos a hablar la mujer en la actividad política. Está muy de moda. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estás escuchando Hablemos Pues. Sí. Voy a hablar menos yo, voy a hablar unos 15 minutos. 21 y medio. Desde que empezamos, 21 y medio. Aquí lo lleva con cronómetro. Sí, voy a hablar unos 17, hablemos. Eminencia, el cardenal. Continuamos con Hablemos Pues. 3, 2, 1. Aquí cuando nos vamos a pausa quedamos en un debate intenso, ¿verdad? Y surgen nombres, a propósito de lo que hablábamos antes, de personas con prestigio que cuando dieron ese paso a opinar o a ser parte de la política, se volvieron voceros del gobierno. Se volvieron voceros y perdieron esa credibilidad que y tenían. que se manejaba que también eran asalariados del gobierno. Bueno, ese va a ser otro tema, posiblemente si lo trae Isaac a colación en un próximo programa. Sí. Bueno, yo quiero hablar de otro tema que está de moda. Está de moda, y yo creo que con toda la razón. Y le voy a decir algo. Isaac lo sabe muy bien. David del Bueno, que por aquí anda, lo sabe muy bien. ¿Por qué David del Bueno? Porque es David Chávez. Es lo que le digo, Fíjate que yo estoy tranquilo. No, pregunto yo. Es que la gente va a quedar en el aire, David del Bueno. Pues sí. Es lo que le digo. ¿A poco no van a quedar los oyentes? David del Bueno. ¿Quién es David del Malo? Yo estoy aquí tranquilo hablando de un tema y usted ya pone pimienta. No, pero es que la gente, ese es el punto del programa, que la gente sepa de todo lo que estamos hablando. No va a quedar la señora de las baleadas preguntando: David el Bueno. ¿Y quién es David el Malo? ¿Usted conoce a David Chávez? Sí, el bueno. El bueno. El de aquí de Cairo FM. ¿Por qué hay algún David Chávez malo? Yo creo que sí. Bueno. Ya quedó claro que hay un David bueno. Este Saúl quiere ganar, ¿verdad? Bueno, vamos a diferenciarlo. Carlos David Chávez, para que Perfecto. no haya duda. Bueno. Ellos lo saben muy bien, y yo vivo con 4 mujeres, Saúl. Haga la aclaración, porque si no volvemos a lo de David el Bueno y David el Malo. Aclare, por favor. Yo vivo con mi esposa y con 3 hijas. Ok. Y créame que es una situación complicada, en el sentido de que hay diferencias de visión en cuanto a al género. Es decir, el hombre piensa de una manera, la mujer piensa de otra manera, y normalmente hay afinidad de género. Entonces me echan la vaca. Ajá. Pero bueno,
No quiero decir eso. Pero bienvenido al club, donde aunque hay hogares que solo hay esposa y no hay hijas, de igual También. forma, manda a la mujer. No se preocupe. Bienvenido al club. Yo tengo una justificación mayor. Pregúntele a Isaac, mire, él se está riendo porque él sabe que esa es una forma de decir amén. Allá yo creo que ya lo pellizcaron por allá, ¿verdad? Don Aladito? Mire, pero lo que quiero decir de verdad es que yo aprendí a tener una visión correcta desde el punto de vista de la mujer. ¿A qué me refiero? En algún momento, los fines de semana me decían mis hijas, estoy hablando de 9, 10, 11, 12, 13 años, papi, hoy te toca a vos lavar los platos. Ajá. Porque yo los lavé ayer, Sofía los lavó anteayer. Entonces, de repente, ¿Y ya no es pregunta? No, yo le digo algo, no había pregunta y no es que había derecho a apelar, Ajá. sino que proceda, ¿verdad? Apelar sí, pelar papa, pelar cebolla, pero no apelar. Y también conocí, Saúl e Isaac, que las mujeres, y hablo de mi esposa, hablo de mi madre, hablo de mi hermana, son muy buenas administradoras. Que es la generalidad Sí. también en los hogares. Uno a veces es más gastón aquí, más gastón allá y gasta en cosas superfluas, pero la mujer prioriza el hogar, el supermercado, el mercado, la luz, todo, y son eficientes. Hago esta introducción para decir que en un país como el nuestro, en donde la mujer ha tenido un papel, yo no sé si secundario o quizás hasta casi accesorio en la política. Menospreciado, ha ido ganando terreno. Hoy tenemos una presidenta de la Corte, hoy tenemos una presidenta del Ejecutivo, pero también en los mandos intermedios de los partidos, yo que he estado muy involucrado, créame, las mejores dirigentes, las mejores activistas son mujeres. El hombre ahí, no sé qué, no, la mujer es aguerrida, lucha. Entonces yo creo que hay que potenciar la presencia de la mujer en la toma de decisiones. No es posible que un país con más de la mitad de su población mujeres, no es posible que un país que el 48% de los hogares los encabezan mujeres solteras, madres solteras, Saúl, Isaac, no es posible que tengan un papel secundario. Y mire, tal vez... Si son las que están echando a andar el país. Las que están echando, las que echan penca, las que trabajan. Y quizás en San Pedro Sula, Tegucigalpa no se sienta tanto. Pero cuando usted va a La Campa, cuando usted va a La Unión, cuando usted va a Cabañas, cuando usted va al interior del país, estructurar una planilla cuesta una barbaridad, porque no, mire, mi esposo no me deja, porque mis hijos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo creo que en aras de esa participación realmente igualitaria y en aras de darle oportunidad a personas que van a manejar muy bien la cosa pública, como son las mujeres, creo que hay que alentar, fomentar y potenciar la participación de la mujer en todos los espacios políticos posibles. Pero de manera reglamentaria ya. No solamente que a ver si llegan, sino de manera reglamentaria. Sí, pero fíjese que qué buen comentario. No es por decreto que van a participar las mujeres. Hay una ley de paridad y ¿sabe lo que hacen? Ponen ahí de relleno, porque Isaac creo lo vivió, Carlos David Chávez lo vivió, estructurar... no se puede con Saúl, ¿verdad? Estoy callado. Isaac, usted es testigo, estoy callado, solo me reí. Solo porque dije Carlos David, ¿no? Ajá. Pues mire, lo vivimos, a veces las mujeres solo son de relleno en las planillas. ¿Qué se debe de hacer? Potenciar, dar seminarios, alentar la participación, generar también un cambio de mentalidad, que el hombre entienda o entendamos que la mujer también puede tener actividad pública, que también puede estar en la calle luchando por mejorar su sociedad. Eso es muy importante, Saúl. No solamente aprobarlo allá en el Congreso y se acabó de 50 y 50. No. Mire, le voy a decir... ¿Se está cumpliendo eso? Se cumple, pero hay trampas a la ley, porque después de las primarias usted puede hacer cambios. Entonces ahí hay algunos Se trastoca cambios. la idea central. Y le voy a poner un ejemplo claro. En el listado final que mandó la Junta Nominadora, ¿sabe por qué envió solo 45 candidatos? Porque habían 82 que supuestamente habían pasado. ¿Sabe por qué solo envió 45? Porque no había suficientes mujeres para enviar 70. Como tenía que ser mitad hombre y mitad mujer, entonces ajustaron al máximo a 45 para que solo fueran 22 mujeres porque no había más. Entonces esas son las cosas que tenemos nosotros que seguir potenciando. ¿Sabe qué interesante es que también los políticos sean astutos? Sabiendo que la mayoría de la población es mujer, es femenina, entonces atencionarlas, hacerlas sentir especial dentro de este país y que son las
idóneas para obtener cargos del engranaje público, y las personas obtendrían una mayor aceptación dentro de la mujer y por ende mayor cantidad de votos a la hora de elecciones internas como elecciones generales. O sea, si usted les da esa idea, y no me refiero a Eduardo Martel, sino que el político les da esa idea, yo creo que entonces estaría haciendo una muy buena estrategia. Total. Una muy buena estrategia, y no estrategia solamente por conveniencia, No. sino una estrategia positiva para el país. Isaac. Sí, yo creo que el tema es sumamente importante y muy interesante, Eduardo. Y mientras te escuchaba, podía ver que realmente la mujer en Honduras tiene tantas cualidades y no podemos reducir a la mujer a belleza, a su cabellera larga, a su físico, a su belleza externa, sino que la mujer es inteligencia, la mujer es creatividad, la mujer es iniciativa, y es que todo lo que la mujer hace, lo hace prosperar y crecer. Hay una reflexión, no recuerdo quién la escribió, pero dice, si tú le das víveres a una mujer, ella te devuelve un banquete. Si tú le das un esperma, ella te devuelve un hijo. Si tú le das una casa, ella te devuelve un hogar. Todo lo que la mujer toca, prospera. Y creo que las mujeres en nuestro país tienen que estar convencidas de quiénes son y qué son. Son un diseño maravilloso de parte de Dios. Y si algo Jesús hizo, al ver a la mujer, es que Jesús siempre levantó a la mujer, le dio esa importancia que requería en su entorno. Tomó a una María Magdalena, la levantó, la restauró y formó parte de sus discípulos, de sus principales. Jesús no solamente se rodeaba de hombres, Jesús se rodeaba de mujeres, de Juana, de María Magdalena, de Marta. Jesús tuvo muchas mujeres alrededor de él que apoyaban en su ministerio y en su organización. Entonces, la mujer tiene que sentir ese empoderamiento, que sí puede, que sí lo puede hacer. Si hay algo que debe de eliminarse, y esto es, no sé si por educación o porque desaparezcan físicamente, es el machismo. El machismo no puede seguir manifestándose, pero no es lo mismo machismo que eliminar el patriarcado, porque no es levantar la mujer ni el feminismo de la mujer eliminando el patriarcado, sino darle a cada quien justamente lo que a ambos les corresponde. Es un esfuerzo complementario, no se trata de una batalla, no se trata de que haya una hegemonía, no se trata de ver quién sobrevive y quién se impone. No, esa es una lucha malentendida. A veces estamos luchando entre géneros, ¿para qué? Puedes decir, el esfuerzo debe ser en común, y coincido, Isaac. Me preguntaban a mí un día en una entrevista hace algún tiempo que qué político me gustaría conocer en el mundo. Y la primera persona que se me vino de inmediato a la mente fue Angela Merkel. Angela Merkel es una mujer extraordinaria, un liderazgo tan grande que cuando ella dirigió Alemania, primera potencia de Europa, durante 12, 13, 14 años, mantuvo las cosas en orden. Solo salió y estalla el problema de Ucrania, el problema de Rusia, la inflación. ¿Por qué? Porque no encontraron quién, ni el presidente de Francia, ¿quién hiciera oposición a lo malo? Sí, es decir, quién tomara ese liderazgo de orientar y decir, por aquí nos tenemos que ir. No, se descontroló todo, se reforzó la OTAN. Bueno, un problema generalizado. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. Entonces, hay liderazgo. Michelle Bachelet tuvo un primer gobierno en Chile extraordinario, muy, muy bueno. Puede que dentro de un par de años el próximo año gane una mujer en México, por primera vez una presidenta mujer. Entonces, yo creo eso, y lo decía Isaac, la mujer es extraordinaria, de verdad. Me reía cuando decía, si le da víveres a la mujer, ¿no? Y si le damos víveres a los hombres, yo creo que se los comen, pues, es decir, y ahí se acabó. Crudos, y hambruna, y se acabó, ¿verdad? Entonces, yo creo que, de verdad, en nuestro país hay todavía unas telarañas
en las mentes ese machismo malentendido, que coincido con Isaac, no estamos hablando de patriarcado, son otras cuestiones, pero ese machismo malentendido, enfermizo, de que la mujer tiene que estar en cosas estrictamente de la casa y no puede tener una incidencia en la sociedad. Si lo decide voluntariamente, perfecto, bienvenido. Es decir, yo tampoco estoy en contra de una ama de casa, ¿no? Lo ha decidido así y se siente plenamente realizada, bienvenido. Pero tiene que ser una decisión personalísima. También tiene que tener la opción de ser incidente en la toma de decisiones. ¿Sabe que le voy a contar el testimonio diciendo el pecado, no el pecador? Resulta que de una familia que no tiene necesidad económica, el esposo había tomado la decisión de que la esposa, aunque era egresada de universidad con buenas calificaciones, se quedara en la casa. Y así estuvo por varios años. Una historia real de hace poco. Las cosas no estaban marchando muy bien a nivel de matrimonio, a nivel de la pareja. ¿Por qué? Porque la muchacha no se sentía realizada, la mujer no se sentía realizada porque había estudiado para nada, en el sentido de quedarse simplemente como ama de casa dentro del hogar. Pues resulta que yo le pregunté al mismo esposo, en su momento le pregunté, ¿qué tal van las cosas ahora? Que la esposa está trabajando. Y me dice, mira qué bien nos llevamos ahora, me dice. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué sintió que ha pasado? Es que ahora ella se siente realizada y hay menos fricción entre nosotros. Bravo, Entonces, la buena química y la buena relación del desarrollo de la mujer en el hogar se lleva hasta la sociedad. Y es bueno que la mujer se desarrolle y le demos nosotros la importancia, como dice Isaac, sin hacer a un lado el patriarcado, que también la Biblia en algún momento se le viene a conocer como el sacerdocio que Dios nos ha delegado a nosotros los hombres para guiar el hogar. Pero la mujer es muy buena en la administración, la mujer es muy buena como consejera. Seguro que Isaac ha escuchado esta frase de los predicadores: muchas veces en el hogar la voz de Dios llega a través de la voz de la mujer. Así que es muy importante, si en la familia, que es el seno del núcleo de la sociedad, también darle ese espacio en los puestos del engranaje del gobierno. ¿Sabe qué también me llama la atención, Isaac y Eduardo? Que justamente hoy, que este es el tema que usted ha traído a colación, muchas planas de los medios escritos, que hoy se vuelven medios digitales, han sacado en primera plana que van más de 60 femicidios en menos de 2 meses. Eso habla también de un machismo, habla de un menosprecio, de un irrespeto al valor de la mujer en la sociedad. Isaac. Creo que nos quedó frisado por un momento. ¿Nos escucha, Isaac? Bueno, pues si no, continuamos. Ya lo vamos a Pero me llama mucho la atención, no solo un periódico, varios periódicos justamente hoy, eso está en primera plana. Sí, ya se restableció, Isaac. No le estamos escuchando, no sabemos si es problema interno o problema de allá de la esperanza. Tenemos esperanza que en la esperanza nos van a escuchar y también podamos escuchar. Vamos a ver. Mientras recuperamos a Isaac, Saúl, esa es la realidad. Es decir, yo le digo algo. Leí, no pude interiorizar en la noticia, solo leí el titular porque me llegó una alerta al celular de que creo que era violador en serie había sido dejado en libertad en San Pedro Sula, creo que 15, 17, no sé cuántas violaciones en serie. Entonces, yo creo que eso es lo que le estoy diciendo justamente. A la mujer hay que darle el valor que tiene en la sociedad, igualitario, por más mentes retrógradas que existan, por más mentes retrasadas que existan, por más mentes anquilosadas en el tiempo, hay que darle el valor a la mujer que el lugar preponderante. Bueno, ya también hemos llegado al tiempo. Ya pasamos al siguiente tema. Nos vamos a la pausa primeramente. Con todo gusto. Nos vamos a la pausa, les anticipamos el tema de la siguiente etapa de este programa, es la familia en el deporte. Y como el tema lo dice, hay que hablar de la familia. ¿Qué hace la familia en el deporte? ¿Qué hicieron por Eduardo Martel? Teníamos un basquetbolista en potencia aquí, casi 2 metros. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Estás escuchando Hablemos Pues. Ya estamos. Usted tiene razón, yo también solo 15 minutos. Ya son las 2:01. Sí. A las 2:30 lo esperan, ¿eh? Sí. Entonces allá por donde quedaba la misma.
Hablemos pues. Mire qué felices nos mirábamos ahí en esa... Sí. en Nos esa mirábamos toma. tiempo pasado. No, como pero que ahora ya no. estábamos más felices en esa toma. Bueno, continuamos aquí en su programa Hablemos pues, sin miedo al éxito, temas de religión, política y deporte. Corrijo, fe. Fe, perdón. Y hablo porque Isaac siempre hace esa aclaración así. Correcto, correcto. Fe, política y deporte, 3 temas de comidilla en cada esquina de Honduras. ¿De qué hablamos hoy? Debajo deportes? de un árbol, en los talleres de mecánica, debajo, hasta debajo. ¿Usted ha En visto el bus, en el mecánicos colectivo. que están abajo de un carro y desde abajo le están hablando el de arriba de la política. Y debatiendo. Sí. Intensamente. Sí, sí. De deporte y de fe. ¿De qué debatimos hoy en deporte? Hoy vamos a hablar sobre la familia en el deporte. ¿Usted practica con su familia? Sí, deporte? sí, sí. Mi hijo tiene 9 años, está en un equipo federado de aquí de Tegucigalpa. Fútbol. De fútbol. Sí, está en la U10 de muy fútbol bien. federado. Les quiero comentar primeramente de introducción a esta bonita historia. Y esto va a dar el preámbulo, va a dar pie para lo que les voy a decir más adelante. A Di María, Ángel Di María, el cerebrito, uno de los cerebritos más destacados en la selección de Argentina. El Fideo. El Fideo. Jugador del Paris Saint-Germain, del Real Madrid en su Hizo 3 momento. goles la semana pasada. Sí, sí, metió hat-trick con la Juve, ahí en la Europa League. El hombre es Messi y Di María en la selección de Argentina. El hombre campeón con la selección de Argentina a nivel mundial. Campeón olímpico. Campeón olímpico, o sea... Campeón de América. Y de campeón del América. mundo. Y ha sido preponderante, dando asistencias como anotando goles. Y campeón con el Real Madrid varias ocasiones. Sí. No sé si le gustará este comentario. No, estamos Sí, de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Muy bien, No sé perfecto. con Isaac ahí, pero... Isaac se suma aquí al equipo porque... Pues resulta que Ángel Di María, cuando estaba pasando por la adolescencia, no estaba dando el ancho en el equipo que estaba. Y el técnico le dijo, vos no servís para ser futbolista. Obviamente lo quebrantó y se puso a llorar. Al entrenamiento lo llevaba la mamá. Curioso, la mamá, porque aquí en Honduras quien siempre está a la par de un hijo apoyándolo deportivamente es el papá. Allá lo estaba apoyando la mamá. La mamá se da cuenta que esa es la propuesta del papá, del entrenador, al decirle, vos no servís como futbolista. Entonces llegan con la noticia al hogar y se la plantean al padre de Di María. Fíjate que el técnico le dijo al cipote que no sirve como futbolista y que realmente no está dando el ancho en el equipo. Entonces el papá le dijo a Di María, el papá, repito, le dijo a Di María, le dice, te doy 1 año para que te decidas, o fútbol o estudios. Di María no respondió. Respondió la mamá por Di María y le dijo la mamá, fútbol, este hijo va a ser futbolista y yo me voy a encargar de que sea futbolista. Y entonces la mamá cruzaba Rosario Central en bicicleta, no en bus, porque no había economía para pagar bus. En bicicleta cruzaba una ciudad en donde en bicicleta esta madre llevaba por delante a la hermana de Di María y atrás a Di María. Lloviera, fuera verano y hubiera sol intenso, en bicicleta Di María fue formado. Y eso fue antes de los 15 años. Luego vimos que Di María se convirtió en una estrella de las selecciones menores de Argentina. Y del fútbol argentino es un referente. Y la historia recala en una madre sin recursos, con una bicicleta. Digo, yo lo voy a llevar. Y tal cual narra Di María, que aunque lloviera, la mamá no se detenía. Iban los 3 aguantando lluvia. La madre, la hermana y Di María. Los grandes futbolistas, porque en Honduras somos futboleros, los grandes futbolistas y aún los grandes atletas del mundo normalmente han salido de la pobreza. Pero ¿quién los ha apoyado? No una institución como empresa, sino que sus padres. Y si hablamos de Honduras, por ejemplo, de Honduras, en Honduras los padres son los que financian los tacos,
los tenis, los implementos deportivos de los atletas que dan la cara por Honduras, por ejemplo, las hermanas Medina, las tenistas que nos representaban muy bien en Juegos Olímpicos y en competencias internacionales, haciéndolo de muy buena forma. ¿Quién era el entrenador de las hermanas Medina, de Isa y Yalin Medina? El propio padre. Él era el que se costeaba todo, uniformes y raquetas, que no son implementos tan baratos como hablamos de tacos. Una raqueta de tenis es mucho más cara que hablar de implementos como tenis de fútbol sala o tacos de fútbol. Hoy en día, el fútbol y el deporte se ha encarecido por la falta de apoyo del gobierno, por la falta de apoyo de la empresa privada. Y a través de la historia, quienes han sacado adelante el deporte en Honduras han sido los padres. Los padres, de hecho, aunque sea algo cómico, pero al mismo tiempo trágico y al mismo tiempo aplaudible porque se vuelven Quijotes, han habido padres que sus hijos, y son varios, más algunos jóvenes de la cuadra, quieren practicar al fútbol y logran federar ese grupo de jóvenes y participan en torneos de la Federación de Fútbol. Pero son padres que son directivos, padres que son el entrenador, padres se vuelven utileros, padres que se vuelven los que costean agua, mínimos, que costean los balones, que costean todo. Eso ha sido a través de la historia, pero hoy en día lo que sí quiero llegar a aterrizar como una conclusión, esas historias bonitas se están terminando, no porque no haya voluntad familiar, sino porque la economía del país no se está prestando para eso, sino también porque la economía de sostener un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, vaya, por ejemplo, recordamos la familia de López, que apoyó bastante el básquetbol en Honduras, don Isis López, Nacional de Ingenieros, que se volvió un boom aquí en Honduras porque antes solo teníamos el Rubén Callejas Valentine, ahí era el todo, pero cuando se creó el Coliseo fue un lugar muy bonito que hasta el día de hoy sigue siendo muy bonito, pero muy poco usado para el baloncesto hoy por hoy. Se están acabando las familias que están dispuestas a apoyar al deporte. Eso es lo que yo quiero llegar a esa conclusión, porque la economía familiar no se presta y porque el deporte se está encareciendo. No sé si Isaac nos escucha para que dé su opinión. Vamos a ver. Siempre hay problemas. No lo logramos escuchar, Isaac. Sé que nos está escuchando porque sí. ha sentado que sí nos ha escuchado, Hay pero no lo estamos sonido. escuchando. No sé si... Sí. Nos ayudan a restablecer, por favor, el audio de... Veamos eso. Mire, de audio de Isaac. Yo, Saúl, mientras restablecemos con Isaac, yo creo es importante este tema porque evidentemente hay ejemplos de sobra de cómo el apoyo de la familia potencia a estos y ha sido el pilar deportistas. Porque una cosa es como apoyar 50 y 50, pero hay otras partes de grandes historias donde ha sido el pilar, claro, ha sido el todo. Pero yo creo, sin querer salirme del tema, pero creo que al final es que la familia lo es todo. Es decir, ahorita estamos hablando de la familia apoyando a potenciales deportistas que llegan a tener éxito, pero en general todo, ¿no? Es decir, músicos, pintores, lo que sea, la familia, digamos, es ese núcleo donde usted encuentra ese soporte. Yo de verdad, me encantaba el deporte, me encanta, lo que pasa es que ya no practico como lo hacía antes. ¿Qué practicaba, por cierto? Todo, yo practicaba fútbol. ¿Se acuerda de Sport Billy, el cómic? Yo era un Sport Billy. No, así todos era los deportes. Yo, básquetbol, fútbol, voleibol, balonmano, lo que fuera, natación, ping-pong. Entonces, yo recuerdo que cuando era muy niño, mi mamá incluso me llevaba al parque. Yo le decía, mamá, quiero ir a jugar. A los 6, 7, 8 años y ella me llevaba al parque. Ya más grandecito, que ya estaba en equipos involucrados, mi papá me llevaba a entrenar y después me esperaba y me regresaba. Entonces, claro. Pero hasta ese es un apoyo natural. Pero yo digo, el apoyo de la inversión económica se ha dado a través de la historia. Y que hoy en día se está acabando. Sí, porque hay que entender una realidad, es decir, y hablamos del contexto hondureño, la situación económica de la familia hondureña es precaria en términos
generales, 80% vive en pobreza y otro 10% ahí sobrevive. Entonces no hay, digamos, abundancia de recursos. Pero la gente hace su esfuerzo y lleva a los hijos al béisbol. Lo que pasa es que aquí, y tiene que ser complementario, Saúl, Isaac, se ha perdido el apoyo estatal en muchas disciplinas. Lo hemos hablado aquí. Antes estaba el campo de los gigantes y jugaban, habían equipos. Tuve un primo que jugó ahí. Se ha ido perdiendo. Le comento algo de la semana pasada. Se suspendieron partidos del Chochi Sosa por conciertos. Sí, entonces ahora ya no se le da prioridad. Las instalaciones deportivas, claro, son instalaciones deportivas, pero si hay otra cosa, se le da prioridad. No sé si Isaac, hoy sí ya podemos escucharlo. No, todavía seguimos teniendo problemas. Entonces, yo lo que les quiero decir es que qué bonita esas historias. Miren, pero se están acabando. Cristiano Ronaldo es un tipo que la mamá, porque le vio el potencial, le dijo, te vas de la casa. Ellos son de Madeira. De Madeira, de la isla de Madeira, Portugal, pero es una isla. Y le dijo, te vas a tierra firme, allá a la escuela del Sporting. Un niño de 11 años que dice que lloraba. Quedaba solo ahí, de 11, 12 años. Imagínense usted que nos está escuchando, que tiene hijos pequeños. Se desentendió y el hombre fue todo un éxito. Es decir, vuelvo a caer en este tema. Ok, pero cuando usted me dice Cristiano Ronaldo se va al Sporting de Lisboa, entonces hay una participación directa y apoyo del Sporting de Lisboa más. Pero si no hubiese sido por la madre, no llega a ser Cristiano Ronaldo, porque hubo unos años previos y esa decisión de decirle te vas, la tomó a ella. Claro. No la toma Cristiano, que era un niño. ¿Y aquí en Honduras? ¿Qué madre le podrá decir te vas y para dónde? Claro. Para ningún lugar. No es fácil. Ni Olimpia, no es ni fácil Motagua, buscar. ni Real España, ni Maratón van a estar educando deportivamente e integralmente a ningún niño. Mire, yo cuento aquí una historia que no sé cómo estamos de tiempo todavía. Estamos a 3 minutos. Okay. 3 minutos. Yo cuento una historia. Mis hijas han jugado, mis hijas son deportistas también y mire, y me toca estarla esperando. La mayoría de la familia hondureña lo que es deportada más que deportista. pero mis hijas me ha tocado hacer un esfuerzo porque me toca a veces esperarla 2-3 horas después de que terminan clases. Entonces, no, que voy a ir a la vía, que me quedo en la escuela. Mi hija mayor practicó fútbol, voleibol y baloncesto. La segunda, baloncesto y voleibol. Y esta tercera, solo voleibol. Y de hecho, hoy va para la vía olímpica, la tengo que ir a traer a las 5:30, 6. ¿Le toca aflojar a usted? A veces cuando van a torneos afuera de Tegucigalpa, van a San Pedro Sula y otro, y no ¿Qué es barato. pasa con los padres que no pueden? Y no es barato. Fíjate que han habido ocasiones en las que han hecho cooperacha. Los otros padres. Que fulana de tal, entonces se han aportado 500 pesos aquí por un lado, por un lado. Pero lo que yo quiero decir es que hubo un torneo el año pasado, ¿se acuerdan? Aquí. En la vía olímpica. Y que Honduras fue a la final. La perdimos. La perdimos creo que por nerviosismo. Pero fíjese que estaba lleno ese gimnasio. Yo me quedé fuera, no pude entrar. A ver, mis hijas sí, porque tenía algunos conocidos y las ingresaron. Pero yo no pude entrar y digo yo, ¿por qué se desperdició esta oportunidad y por qué no se hizo en el Nacional de Ingenieros? ¿O por qué no se hizo en ese bonito gimnasio que hay en la Universidad Autónoma? Creo que los organizadores no creyeron que iba a tener tal alcance. Pero es lo que yo digo, a veces la mente nuestra es así, chiquitita. Si la mente es chiquita, los resultados son chiquitos. Piensa en grande, por el amor de Dios, piensa en grande y que las cosas van a ser exitosas y promuévalo y ahí va a estar la gente. Pero aquí yo veo y critico desde aquí esos apoyos que usted dice, correcto, pero tiene que haber una contraparte. Esas instalaciones de la Autónoma sirven para nada, para que los pajaritos vayan ahí a posarse, porque ahí no se utiliza para nada. Ya que comenta la Autónoma, ¿sabe que cuando uno va pasando en el puente a desnivel? Lo está pudriendo ya, hombre. ¿El qué? Eso gimnasio y nadie los usa, pues. Sí. A eso voy, cuando estaba pasando en el puente a desnivel, que está aquí a la par de la Universidad Autónoma, cerca del Palacio de los Deportes, dice que se llama así, usted logra ver el estadio que hicieron, está montoso. Puede ser. El estadio fue una muy buena idea, una muy buena instalación. Usted lo logra ver sin necesidad de entrar a la Autónoma. Todos los que pasen en el puente de nivel voltean a ver hacia el estadio,
No el polideportivo, que es bajo Sí, el techo, estadio donde está estadio. la pista olímpica. Exactamente, el famoso hoyo. Sí. Y usted logra ver la cancha montosa. Y fíjese que le voy a decir algo. Sería mejor que le dieran uso la gente, pero cuando usted va aquí, no se puede usar, prohibido usarlo. Es decir, eso es para el pueblo, eso es con dinero del pueblo que se utilice y estaría en mucha mejor Le voy a condición. decir algo más. Por temas de corrupción, el segundo proyecto de gol de la FENAFUT se puso a hacerlo adentro de la Autónoma, si lo recuerda. Claro. Luego llegó la rectora Julieta y les dijo, no, ustedes no pueden tener proyecto de gol en terreno de nosotros, en terreno ajeno, búsquense su propio terreno. Sacó proyecto gol, es decir, en teoría y en papeles, nosotros vamos a usar esas canchas. ¿Sabe usted que todas, se hicieron 5 canchas? Las 5 canchas del proyecto gol están todas montosas, podridas y oxidadas. Nadie las está usando. ¿Y qué es lo que más carece Honduras a nivel de fútbol aquí en Tegucigalpa? Canchas. Claro. Y se las quitaron. Qué tristeza. Y nadie las usa. Qué tristeza. Entonces, hay desidia del gobierno, desidia de las universidades, porque también hay una universidad privada que la vez pasada fui y la cancha de fútbol está toda montosa. No es que está así la grama, es que ya no es grama. Zacatero. Usted mete vacas, ahí se darían Zacatero, gusto. perro. Se darían No, gusto. qué tristeza. Hoy por hoy, entonces, le está quedando la carga a los padres. Sí. A los padres. Y termino No es diciendo fácil. esto. Estuve en una conferencia de prensa en la FENAFUT hace más o menos un mes. Y un directivo de alto nivel de la FENAFUT dijo que no se daba cuenta que los padres pagaban porque sus hijos se entrenaran. Dijo que no se daba cuenta que los padres les tocaba pagar. Y digo, porque mi hijo también está federado, nos toca pagar por cada entrenamiento. Nos toca pagar, si tienen partido amistoso, nos toca pagar. Nos toca pagar mensualidad. Y si tienen partido oficial, nos toca pagar. Y dijo el directivo de la FENAFUT y de alto nivel que él desconocía que los padres les toca pagar todo eso que mencioné para apoyar a sus niños en Liga Federal. Según él dice que todo era gratis. Según él. ¿Hasta dónde llegará la ignorancia o una ignorancia a conveniencia? Se nos ha acabado el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el a tiempo. reflexionar a quienes nos escuchan del gobierno para cambiar esa realidad, Sí. Saúl. Nos tenemos que ir despidiéndonos a nombre de Isaac. Isaac, que tuvo problemas de comunicación, pero con todo el cariño, un fuerte abrazo de Isaac, de Saúl y de Eduardo, y nos vemos en la próxima. Así es. Hablemos pues sin miedo al éxito. Hasta luego. Bendiciones. Estar juntos es un comienzo. Mantenernos juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Presentamos Hablemos Pues. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito.